amigas y amigos de México Unido, estoy muy contenta porque quiero darles una noticia. Resulta que la ciudadanía estamos nuevamente de pie. Tras el fraude terrible de este gobierno en las elecciones del 2 de junio pasado, ahora nos encontramos con nuevos retos. Este gobierno no nos ha dado tregua. Ahora López Obrador pretende salir del gobierno dando coletazos y destruir todo a su paso. Uno de ellos es el Poder Judicial, que pretende, por una venganza, ya lo hemos visto, es claro, y también por tener un partido único, hegemónico, está destruyendo el Poder Judicial. Pues bien, el sábado pasado tuvimos el Encuentro Nacional Ciudadano que se llevó a cabo en el Deportivo Juan de la Barrera, en donde nos reunimos más de 50 organizaciones convocadas por el Frente Cívico Nacional. Ahí se dieron 2 discursos de inicio para poder hacer un balance de lo que está pasando en el país, pero también Guadalupe Acosta Naranjo fijó rumbo hacia dónde vamos y cuáles son las siguientes acciones para impedir la sobrerepresentación, porque es imposible que Morena tenga esta sobrerepresentación que se plantea y también que nosotros quedemos muy poco representados. Y además, las acciones para defender al Poder Judicial. Aquí parte de su discurso. De aquí hoy salgamos con tareas concretas para combatir la sobrerepresentación que ilegalmente quiere apropiarse la coalición gobernante. Nuestros mejores académicos, estudiosos electorales, han explicado que el espíritu constitucional no es para darle un premio al partido que obtuvo más votos, sino para garantizar la justa representación de las minorías. En este caso, Morena, PT Verde tuvieron el 55% de los votos. Con toda esta ilegalidad que hemos dicho, con toda esta inequidad que hemos dicho, del dinero, de los programas, de la intromisión del presidente, tuvieron el 55%. Y quieren quedarse con el 75% de la Cámara de Diputados. 20% adicional. Jamás se hizo las reformas constitucionales de 1996, ni la de 2007, ni la de 2013, ni 2014, para que la mayoría tuviera una supermayoría, sino era para que las minorías tuvieran garantizados sus derechos y sus votos. Después de ahí nos fuimos a trabajar de forma muy ordenada, esto fue lo maravilloso, en 3 mesas. Una fue para ver si se convertía en partido político toda esta movilización. El segundo fue para hacer un balance, pero también para establecer cómo nos vamos a comunicar para las siguientes acciones. Y la tercera fue para ver qué acciones de movilización tenemos que hacer para los 2 temas que hoy tanto nos preocupan. A partir de los resultados que se dieron, las propuestas, la evaluación, se sacaron ciertas conclusiones que al final se presentaron en una plenaria. Aquí algunas de las conclusiones que se dieron. Aquí llegó un joven, la verdad muy entusiasta, que a todos nos emocionó, que dijo que antes que nada tendríamos que tener la convicción de que tenemos que aspirar al poder, ocupar los espacios, y luego una compañera dijo que no tendríamos que desperdiciar el capital político que se logró el día de la elección con una votación de al menos 16 millones de personas que votaron por una alternancia, y que eso lo tendríamos que capitalizar de alguna manera en una propuesta organizativa
que en la mayoría de los casos y de las intervenciones fue la propuesta de un partido político. Algunas personas plantearon que había que como hacer acercamientos, una asociación política nacional o un instituto político que fueran llevando hacia la conformación de este partido. Una propuesta de generar un consejo consultivo ciudadano que pudiera ser la base de una construcción de identidad ideológica, y alguien planteó de manera urgente crear un comité ejecutivo profesional con carteras básicas que redactaran los documentos básicos y organizaran foros y reuniones en todo el país. Tuvimos una mesa de más de 304 personas muy entusiastas. Esta mesa, el objetivo que tenía era hablar de un balance, pero no solo hacia el pasado, sino también hacia el futuro. Hacer propuestas, pero sobre todo con el planteamiento de que vamos a seguir trabajando todas y todos los que participamos para hacer que las propuestas que presentaron sean una realidad. La necesidad de poner de pie a todas las ciudadanas y ciudadanos que votaron por Xóchitl. Hoy vivimos un ambiente muy doloroso, estamos de duelo, estamos de luto, pero necesitamos una comunicación que nos ayude a todos a levantarnos y además seguir adelante y sobre todo dar la batalla que viene. No iniciar esta nueva etapa repitiendo las viejas prácticas, las mismas prácticas políticas, y rechazar lo que no funciona. Para eso se hizo justamente un planteamiento de muchos de los errores que cometimos para no volverlos a hacer y empezar una nueva dinámica. Y creo que empezamos con el pie derecho aquí. En primer lugar, por alguna razón, creímos que la movilización hacia el INE podría realizarse el 1 de agosto. No. ¿Por qué? Y ahí es en donde el calendario es importante. Primero, sabemos que hay, y nos lo dijo Guadalupe y se reiteró en la mesa, una gran cantidad de recursos impuestos ante el Tribunal Electoral que van desde buscar la nulidad de la elección hasta buscar aclarar una serie de situaciones que se presentaron en toda la República. Ese trabajo lo va a terminar de hacer el Tribunal Electoral hasta la primera semana de agosto. Y hasta ese momento sabremos, en definitiva, cuántos votos obtuvo finalmente, de acuerdo con el tribunal, cada partido político. El tribunal le entregará esa información al INE y con esa información el INE empezará a hacer el reparto de representación proporcional y hasta entonces sabremos cuál es el problema o no con la sobrerepresentación. ¿Qué propusimos en la mesa? Número 1, es un problema técnico muy difícil de comunicar. Propusimos que hubiera un comité breve de 5 o 6 gentes que, en acuerdo con las mesas, especificara claramente y nos informara a todos cuál es el problema técnico de la sobrerepresentación. En segundo, que tengamos claridad qué es lo que ha propuesto el INE hacer con la sobrerepresentación. Y tercero, una vez que se acerque la fecha en la que el INE vaya a resolver, nosotros hagamos la campaña para poder exigirle al INE que se haga lo conveniente, que haya un reparto proporcional de acuerdo con la ley y con la interpretación de la ley que redactaron los legisladores en el 2014. Entonces, ese tema es uno y muy importante. Cuando tengamos eso, entonces sí, hacemos una campaña de medios, hacemos una campaña de redes y definimos con una organización más clara qué hacer ante las puertas del INE o ante dónde para presionar en esta dirección. Esta es la primera reunión de muchísimas, porque estamos convencidas y convencidos que solamente todas y todos participando en un liderazgo democrático, participativo, donde escuchemos todas las voces, pero sobre todo algo importantísimo, que aprendamos a dialogar, aprendamos a escucharnos entre nosotros,
podemos realmente hacer una estrategia que nos dé rumbo, identidad ciudadana, porque no lo hemos tenido hasta ahorita. Hemos estado muy difuminados con los partidos políticos. Tenemos que recuperarnos para que por fin podamos así dar la batalla por México, porque esto apenas empieza. Y si tú eres de los que no pudiste acudir, no pudiste presentar tus propuestas, no te preocupes, vamos a estar yendo a los estados para recopilar todas las propuestas, pero no solo eso, vamos a trabajar también por Zoom. Pero además les voy a dar una excelente noticia. En México Unido empezaremos con las regionales. ¿Qué es esto? Haremos el mismo ejercicio, pero solamente con México Unido, con el compromiso de sumarnos con este grupo de la Convención Nacional Ciudadana para ir en conjunto. Lo que sí necesitamos es empezar a reagruparnos. Pues si les parece, ahora pasamos con las noticias que sucedieron la semana pasada. Antes de hablar de otros temas, en México Unido expresamos nuestra solidaridad con las familias afectadas por los fenómenos naturales que han azotado a estados como Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León y el Estado de México, entre otros. De manera especial, a los habitantes del municipio de Chalco, quienes en un par de semanas recibieron en 2 ocasiones los embates, primero de Alberto y luego de Beryl. Sabemos que los fenómenos naturales no pueden evitarse. Lo que sí se puede es, primero, prevenir. Posteriormente, con eficacia y prontitud, intervenir para regresar a la normalidad lo más pronto posible a la población afectada. En este momento, los 3 niveles de gobierno, municipio de Chalco, Estado de México y gobierno federal, están en manos del mismo partido político, de Morena, por lo que en México Unido estamos seguros que habrá una coordinación y atención inmediatas para las familias afectadas, de lo cual, como sociedad civil organizada, estaremos pendientes. En el tema de la Corte, la mayoría de los ministros del órgano supremo de justicia dieron su respaldo total y absoluto a la presidenta de la Corte, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, para que continúe presidiendo el máximo tribunal del Poder Judicial. Así se conjuró la petición de renuncia planteada por la ministra plagiaria y desvergonzada Yasmín Esquivel, quien fue ampliamente cuestionada por plagiar tesis profesionales para lograr obtener su título universitario. Ella es la que debería, por dignidad, haber renunciado, pero en cambio exige la renuncia de una mujer proba y preparada como lo es la ministra Piña. Todo esto solo es posible si el mundito feliz del inquilino de Palacio lo desea. Entre los que apoyaron a la ministra Norma Piña fueron los ministros Luis María Aguilar y Javier Lainez, quienes manifestaron este apoyo firme, enfatizando la importancia de mantener estabilidad y unidad del tribunal. Justamente les voy a presentar un video de un joven que está preguntando ¿para qué estudio Derecho? ¿Para qué me preparo? Si finalmente, si llego a ser juez o quiero ser magistrado, van a escoger a personas afines al régimen o peor aún, ¿de dónde voy a sacar el dinero para hacer mi campaña? Y tiene toda la razón. Aquí escuchen. Como persona indígena, yo soñaba competir el día de mañana para ser juez en un futuro. Pero con esta reforma no importa cuánto me esfuerce o cuánto me haya esforzado en el transcurso de mi vida, o cuánto he de lograr o cuánto he logrado en mi vida. Ahora necesitaré dinero para poder pagar una campaña, para poder comprar votos como la hacen actualmente. No seamos compañeros. Y en tribuna, el senador del Partido de la Revolución Democrática, Emilio Álvarez y Casa, numeró los ausentes de los 3 primeros foros de la reforma judicial: las víctimas, el fiscal Alejandro Gers Manero y las fiscalías. También creo un gran ausente en esta discusión no solo es la Fiscalía General de la República, que por cierto su titular no estuvo en el foro en la Cámara de Diputados, sino las fiscalías. Esto lo destacó Álvarez y Casa. Dijo que el tema de la impunidad pasa a una centralidad en términos de lo que hacen las propias fiscalías. Me parece, dijo, que solo estamos revisando un lado de la ecuación. Muy cierto. Legisladores de la oposición señalaron que López Obrador y varios de sus colaboradores violaron la Constitución por haber expuesto públicamente a colaboradores de Latinos en su conferencia matutina. El diputado federal Héctor Saúl Telles resaltó que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF,
hizo un linchamiento público sin sustento al presentar supuestos datos personales como parte de una investigación contra Latinos. El titular de la UIF cae en probables responsabilidades administrativas e incluso penales por las declaraciones de la semana pasada y la ventilación de datos personales sensibles. Así lo explicó. El diputado Telles comentó también que la protección de datos personales es un derecho humano reconocido en el artículo 16 de la Constitución. Esto lo violentó Pablo Gómez, así como el vocero Jesús Ramírez Cuevas y Genaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, al replicar en redes sociales dicha información. Y es que en un inicio se había dicho que las investigaciones iban contra Latinos, Carlos Loret de Mola y el payaso Broso. Sin embargo, es un hecho que está muy controvertido que el pasado miércoles el mismo Pablo Gómez, luchador social del 68, que acabó disfrutando de las mieles de lo que por años criticó, igual que muchos políticos actuales, aclaró que la denuncia recibida para investigar a Latinos es únicamente contra el consorcio empresarial que financia al medio, no contra sus trabajadores ni colaboradores, excluyendo así a los periodistas Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo Broso. Sin embargo, todos los seguidores de Morena están disfrutando cuando salen todas estas noticias falsas que dicen que Loret de Mola y Broso han utilizado a Latinos para lavar dinero o para robarse el dinero de los medicamentos. Así de absurdo está el nivel de todas estas idioteces y toda esta campaña de linchamiento mediático contra las personas que han denunciado al régimen. Pero como ellos lo dicen, no los van a callar, ni a ellos ni a la ciudadanía, que estamos muy activos dando esta batalla. Y el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, reservó, para variar, por 5 años, la información sobre el desfalco multimillonario de Segalmex, generada en las reuniones de trabajo de un grupo intersecretarial conformado con el objetivo de darle seguimiento al caso y presentar denuncias ante la Fiscalía de la República. Veamos un poco de la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Gobierno reserva por 5 años investigación de Segalmex. Por instrucción presidencial, en enero de 2022 se creó un grupo de trabajo intersecretarial conformado por la Secretaría de Gobernación, Hacienda, Seguridad, Función Pública, Agricultura y Segalmex, coordinado por la Procuraduría Fiscal de la Federación. Este grupo de trabajo tiene el objetivo de colaborar en fortalecer los expedientes sobre los actos de corrupción en Segalmex, detectar modus operandi y aportar información. Mexicanos contra la Corrupción solicitó vía transparencia una versión pública de todos los acuerdos, órdenes del día y minutas que se generaron en las reuniones del grupo. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda reservó la información por 5 años, argumentando que divulgarla, aún en versión pública, pondría en riesgo el desarrollo de las investigaciones y el debido proceso, ya que las minutas abarcan constancias de seguimiento de carpetas de investigación y procesos penales. Desde el año 2020, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha revelado la existencia de una red de corrupción que operó en Segalmex bajo la dirección de Ignacio Ovalle. Las revelaciones han abarcado la entrega de contratos a empresas fachada, el pago de moches solicitados a proveedores de Diconsa, el pago de sobornos a través de la venta simulada de departamentos de lujo en Estados Unidos a directivos de Segalmex y la firma de convenios multimillonarios con empresarios que tenían relaciones familiares con directivos de la dependencia. Conoce esta investigación en contralacorrupción.mx. En su más reciente entrega de resultados de fiscalización del ejercicio 2023, la Auditoría Superior de la Federación no revisó los proyectos prioritarios que tiene el gobierno de López Obrador. Una revisión hecha por Latinos de todo el paquete de fiscalización presentado el 28 de junio por la ASF muestra que la oficina encabezada por David Colmenares no investigó el gasto ni las posibles irregularidades en el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el tren interoceánico y el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, por mencionar solo algunas de las obras que más presume López Obrador.
En entregas pasadas de la cuenta pública, la ASF sí ha fiscalizado estos proyectos y ha señalado inconsistencias en el uso de los recursos ejercidos. En los últimos años, el órgano fiscalizador también ha presentado informes de obras como el tren interurbano, la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la compra de la refinería de Deer Park, ubicada en Estados Unidos. El pasado 28 de junio, la ASF presentó la primera entrega de informes individuales de la cuenta pública 2023, donde hizo observaciones por 563 millones de pesos al gasto correspondiente al penúltimo año del gobierno de López Obrador. Ustedes recordarán que hace 2 años al titular de la ASF finalmente se le corrió. Incluso se le hizo un linchamiento mediático también por haber expuesto la corrupción en las obras emblemáticas de López Obrador. Ahora el nuevo titular, pues, está sirviéndoles para cubrir todas estas corruptelas y por lo tanto no las revisa como debe de ser su función para que no haya problemas con el inquilino de Palacio. El diputado Héctor Jaime Ramírez Barba presentó una iniciativa, él es del PAN, una iniciativa de reforma a la Constitución Política a fin que la persona a cargo de la presidencia de la República de México informe sobre su estado de salud, incluida su salud mental. ¿Por qué será? En un comunicado expuso que saber si las o los mandatarios federales padecen de alguna enfermedad incapacitante es información de interés público y quedará exceptuada de la protección y reservas de ley. Por ello, dijo, su propuesta establece mandatar que en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año del ejercicio del Congreso, la o el presidente de la República presenten un informe clínico actualizado en versión pública, donde se haga constar de su buena salud mental y la ausencia de una enfermedad incapacitante. Asimismo, agregó Ramírez Barba, que sea requisito para desempeñar el cargo de presidente o presidente tener un buen estado de salud mental y ausencia de enfermedades incapacitantes, que deberá acreditarse con estudios clínicos y dictámenes médicos de conformidad con normas aplicables y la ley en la materia, mismos que deberán hacerse públicos. Sería un buen punto, ¿no cree usted? Monreal está en contra del triunfo de la aliancista Alessandra Rojo de la Vega para la alcaldía Cuauhtémoc, porque Morena no sabe perder y cuando pierden, arrebatan. Lo vimos en Jalisco y ahora en esta alcaldía, donde ganó Alessandra Rojo de la Vega. Y Ricardo Monreal le quiere quitar este triunfo para dárselo a su hija Katy, su hija que a los 16 años ya era dueña de gasolinerías. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México ordenó un recuento total de la votación de la alcaldía Cuauhtémoc, luego de la impugnación promovida por la aspirante de Morena, PT y Verde, Catalina Monreal, por lo que Alessandra Rojo de la Vega acusó de imparcialidad al Tribunal Electoral Capitalino. Pero ahora la Sala Regional de la Ciudad de México tumba el acuerdo que buscaba Morena para tirar la elección donde no ganó. Es decir, finalmente le otorgan el triunfo a Alessandra Rojo de la Vega por la alianza Fuerza y Corazón por México. Muy bien por nuestra querida Alessandra. Elección de Estado y además fraudulenta, la elección del 2024, donde López lo declaramos como el mayor delincuente electoral de nuestra historia. Así lo dijo nuestro querido Guadalupe Acosta Naranjo. Vean parte de su discurso. Pero no puedo referirme a las elecciones que vivimos si no las caracterizamos como una elección donde todo el poder del Estado mexicano se puso en contra de la oposición. Quien opine distinto tiene derecho a opinar como le guste o como él lo crea conveniente. Pero el presidente de la República violó decenas de veces la Constitución. Y no lo decimos solamente nosotros, lo dicen
decenas de resoluciones del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Federal Electoral. Es el mayor delincuente electoral que hayamos tenido en nuestra historia. Usó los recursos públicos. A todos nos consta cómo decenas de miles de servidores de la nación estuvieron recorriendo domicilio tras domicilio de los beneficiarios de los recursos que llegan, que son propiedad de todos los mexicanos, para decir que eran enviados por el presidente López Obrador. No, él nomás traía 200 pesos en la cartera. El dinero con que se le da a los adultos mayores, a los jóvenes con becas, a las mujeres discapacitadas, son producto de nuestros impuestos. El gobierno federal investiga a Javier Corral por fraude fiscal. Sí, este exgobernador panista que ahora está en Morena, Javier Corral, fue notificado sobre la apertura de un procedimiento en su contra por la Secretaría de la Función Pública. Pero ¿cuál es la razón? 2 denuncias por enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal. En febrero de 2022, el diputado local Omar Bazán presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública solicitando investigar la apropiación de un terreno valorado en 4 millones de pesos. En mayo de 2022, el alcalde Cruz Pérez Cuellar presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado acusando a Corral de defraudación fiscal y falseamiento de declaraciones para evitar el pago de impuestos sobre traslación de dominio. ¿Cómo fue el proceso administrativo? La Secretaría de la Función Pública ha concluido la investigación y ha turnado el expediente al área competente para iniciar el proceso de responsabilidades administrativas. Corral fue emplazado a este procedimiento el 5 de julio del 2024. Pero ¿cuáles son los siguientes pasos? Tras desahogar la audiencia, el expediente será remitido al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para su resolución final, debido a la gravedad de la falta. Con esos amigos, ¿para qué queremos enemigos? Este señor, que además fue un gobernador panista, perseguidísimo por Morena, ahora está con ellos y qué mejor, ¿qué creen? Les va a dar cursos a los de Morena sobre corrupción. Sobre no corrupción o sobre corrupción, la verdad no lo sé, pero les va a dar cursos y en verdad no es broma. Él será el titular de estos cursos para las personas de Morena. Si me hundo, no me voy solo. Lo tengo todo documentado. Así las amenazas de Amílcar Olán, el amigo de Andy y Bobby López Beltrán. Ahora entendemos por qué López Obrador se fue en contra de Carlos Loret y Latinos en lugar de investigar a Amílcar, porque Amílcar tiene todo lo necesario para llevarse entre las patas, como se dice, a Andy y Bobby López Beltrán. Claudio Ochoa Huerta nos explica en su columna sobre las amenazas entre Andy y Amílcar. La relación cambió. Ya no son los buenos amigos que un día vivieron juntos en la Ciudad de México. Ya no es el Andy que le presentó a Amílcar a su mejor amiga, Brenda, y que luego se convirtió en su esposa. Y ya no hay la cercanía de antes. Desde que Latinos publicó los audios que revelan el tráfico de influencias y la descarada corrupción de los hijos del presidente y sus amigos, las cosas cambiaron para los integrantes de El Clan, específicamente para estos dos. El día de hoy, Amílcar ha recibido varios mensajes de distintos interlocutores que lo tienen intranquilo y que los ha considerado una amenaza de quien lo puso ahí. Ten cuidado, el sexenio está por acabar, tu inmunidad podría estar en riesgo, con los movimientos políticos podrías ser un conejillo de Indias. Pero el hombre que algún día fue un intrascendente vendedor de azulejos de Villahermosa ya respondió de vuelta y mandó el mensaje en la línea de quien si se hunde, no se va solo. Amílcar advirtió que todo lo que ha hecho con el hijo del presidente lo tiene documentado. Todas las conversaciones, todo el dinero, cada reunión y conversación con personajes de la trama. Aún así, Amílcar siente que se viene la noche, porque además el escándalo continuará. Sabe muy bien que hay más personajes relevantes que están por aparecer en su red de corrupción.
Uno de ellos es un conocido empresario dueño de bares y antros, principalmente en la Ciudad de México, que coyoteó, como dicen en su mundo, la licitación de 9 tomógrafos marca Philips y que no han sido entregados en su totalidad. Este asunto en particular será escandaloso porque es otra vez el gobierno jugando con la salud de los mexicanos con contratos sucios para personajes sucios. Finalmente, y tal vez Amir Khan no lo sepa, su nombre ya forma parte de un análisis de las áreas de inteligencia del gobierno de México. Una presentación de PowerPoint desmenuza todos sus datos fiscales, bancarios y hasta los coches que utiliza. Llama la atención que también aparece el nombre de su esposa, de quien hacen una conexión familiar hacia un par de los apellidos más famosos en el negocio del narcotráfico. Esta historia no sabemos qué final va a llevar, sobre todo porque empieza un nuevo sexenio y no sabemos si Claudia Sheinbaum pagará el costo de cubrir todas estas corruptelas. Pues bien, así llegamos al final, agradeciendo muchísimo a ustedes que nos acompañen, pero sobre todo les pedimos que compartan porque nos ayudan mucho. Compartan los videos y así ustedes no solo podrán recibir las notificaciones, sino además nos apoyarán. En México Unido estamos haciendo un esfuerzo muy grande, no tenemos recursos, no somos una empresa, mucho menos somos trabajamos para el gobierno, somos sociedad civil, personas comunes y corrientes que decidimos hacer este tipo de programas para que ustedes, para que todas las personas estén muy bien informados. Como también lo hemos hecho desde hace 6 años, las entrevistas que tenemos para personajes de la vida pública, para académicos, para expertos en los diferentes temas, con información particularmente para ciudadanas y ciudadanos, todos los martes y jueves en su canal. Esta semana vamos a tener a 2 personas, el martes a las 6 y el jueves a las 6, para hablar de estos temas que tanto nos preocupan: la sobrerepresentación, la reforma al Poder Judicial y también cómo conformarnos como una sociedad civil sólida, fuerte y muy bien organizada. Pues les agradezco muchísimo y les deseo una muy linda semana.